Existe un número, un pulso secreto que late en el corazón del sistema financiero mundial. No es un número que aparezca en las noticias de la noche, ni uno que la mayoría de la gente conozca por su nombre, pero su influencia se extiende a casi todos los rincones de nuestra vida económica. Desde el interés que pagas por la hipoteca de tu casa, hasta el coste del préstamo que pediste para el coche o la financiación de tus estudios. Incluso afecta a los presupuestos de ciudades enteras y a los contratos de derivados que mueven cifras astronómicas, cantidades que superan con creces el Producto Interior Bruto de países enteros. Durante décadas, este número fue la referencia, el ancla sobre la que se construía un océano de transacciones financieras valorado en más de 300 billones de dólares. Piénsalo un momento, 300 billones. Es una cifra tan grande que la mente apenas puede concebirla. Y sin embargo, toda esa inmensa estructura dependía de la honestidad de un pequeño grupo de personas en una ciudad, Londres. La pregunta que surge de inmediato es casi infantil en su simplicidad. ¿Cómo se calculaba un número tan increíblemente importante? ¿Qué superordenador, qué complejo algoritmo matemático, qué comité de sabios economistas se encargaba de determinar con precisión milimétrica la cifra que movería el mundo cada día? La respuesta es, cuanto menos, desconcertante. No había superordenadores ni algoritmos impenetrables. El método era sorprendentemente humano, casi rudimentario. Cada mañana, antes de las 11, un selecto club de los bancos más poderosos del planeta recibía una simple pregunta de la Asociación de Banqueros Británicos. La pregunta era, ¿a qué tipo de interés podrías pedir prestado dinero a otros bancos hoy? Eso era todo. Cada uno de los 16 bancos, en aquel entonces, enviaba su estimación. No era una cifra de una transacción real, sino una opinión, una estimación honesta de su propia solvencia a ojos de sus competidores. Imagina que vives en un vecindario donde todos se prestan azúcar de vez en cuando. Para decidir cuántas tazas de azúcar devuelves por cada una que pides prestada, simplemente le preguntas a tus vecinos más confiables. Oye, si necesitaras azúcar hoy, ¿cuánto crees que te costaría conseguirla? Con las respuestas de todos, haces un promedio y estableces el precio del azúcar para ese día. día. El sistema funciona sobre una base fundamental, la confianza. Confías en que tu vecino te dirá la verdad sobre su situación, sobre lo fácil o difícil que le resulta conseguir azúcar. Durante años, el mundo confió en que estos bancos gigantescos, pilares de la economía global, estaban siendo honestos en sus respuestas diarias. Respondían a la pregunta, se descartaban las respuestas más altas y más bajas, y con el resto se hacía un promedio simple. El resultado era un número con unas pocas decimales. Ese número era el LIBOR, la tasa de oferta interbancaria de Londres. Y durante décadas funcionó. O, para ser más precisos, todo el mundo creía que funcionaba. Pero aquí es donde la historia da un giro inquietante. ¿Qué pasaría si esa confianza fuera una ilusión? ¿Y si el número que dictaba el flujo de dinero mundial no se basaba en la realidad, sino en un susurro conveniente? ¿Qué poder tendría alguien que pudiera influir, aunque fuera mínimamente, en esa cifra cada mañana? Una pequeña variación, un 0,01%, podría no significar nada para ti o para mí en nuestro día a día. Pero cuando esa variación se aplica a contratos de billones de dólares, esa minúscula diferencia se convierte en una fortuna, en millones de dólares que cambian de manos de forma silenciosa, invisible para el resto del mundo. El poder de mover ese número, aunque fuera solo un suspiro, era el poder de desviar ríos de dinero de unos bolsillos a otros sin que nadie se diera cuenta. ¿Quién podría resistirse a una tentación así? La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó en el ojo del huracán, durante la crisis financiera de 2007 y 2008. El mundo se tambaleaba. Bancos que habían sido considerados inmortales, como Lehman Brothers, se desmoronaban. El pánico se apoderó de los mercados. Nadie confiaba en nadie.
Prestarle dinero a otro banco se convirtió en un acto de fe ciega, un riesgo enorme. En un entorno así, la lógica dicta una cosa: el coste de pedir prestado dinero, el interés, debería dispararse por las nubes. Si tu vecino del ejemplo del azúcar de repente pierde su trabajo y su casa está a punto de ser embargada, ¿le prestarías azúcar al mismo precio de siempre? Por supuesto que no. Le cobrarías mucho más interés, si es que te atrevieras a prestarle algo. El LIBOR, por lo tanto, debería haber subido a niveles estratosféricos, reflejando el pánico y la desconfianza absolutos que reinaban en el sistema. Y para muchos bancos, así fue. Sus tasas reportadas subían. Pero entonces, algunos analistas y periodistas con la mirada afilada notaron algo extraño, algo que no cuadraba. Ciertos bancos, algunos de los nombres más grandes y respetados del mundo, estaban reportando costes de endeudamiento sospechosamente bajos. Mientras el edificio financiero global ardía en llamas, ellos parecían estar sentados en una habitación fresca y tranquila, capaces de conseguir dinero a un precio de ganga. ¿Cómo era posible? ¿Acaso habían descubierto una fórmula mágica para ser inmunes a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión? ¿O estaba ocurriendo algo mucho más profundo y preocupante? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones aterradoras. ¿Por qué mentiría un banco para aparentar que es más fuerte de lo que realmente es? Aparentar salud en medio de una plaga es una estrategia de supervivencia, pero en el mundo financiero también es el principio de un engaño con consecuencias que nadie, en ese momento, podía empezar a imaginar. La manipulación silenciosa ya había comenzado y el mundo estaba a punto de pagar el precio. La respuesta a por qué un banco mentiría para parecer más sano es, en realidad, una cuestión de pura supervivencia y reputación. En el punto álgido de la crisis, admitir que te costaba mucho dinero conseguir financiación era como colgarte un cartel en el cuello que decía: «Soy débil, tengo problemas». En un mercado dominado por el miedo, esa señal podía ser una sentencia de muerte. Los inversores huirían, los clientes retirarían sus depósitos y otros bancos dejarían de prestarte dinero por completo, provocando un colapso en cuestión de días. Así que, presentar un número bajo, un LIBOR bajo, era una forma de proyectar una imagen de calma y fortaleza, aunque por dentro la estructura estuviera podrida. Era un acto de autopreservación desesperado, pero esto era solo la mitad de la historia, la cara más visible del engaño. Existía otra razón mucho más calculada y codiciosa para manipular ese número mágico. Dentro de esos mismos bancos, en las enormes salas de operaciones, había personas cuyo trabajo consistía en apostar sobre la dirección que tomarían los tipos de interés. Estos operadores, o traders, manejaban carteras de derivados valoradas en cientos de millones de dólares. Sus bonificaciones personales, sus sueldos de 7 u 8 cifras, dependían de que sus apuestas fueran correctas. Y muchas de esas apuestas estaban directamente ligadas al LIBOR. Imagina que un operador ha apostado una fortuna a que el LIBOR subirá mañana. Si el LIBOR efectivamente sube, aunque sea una fracción minúscula, él gana millones. Si baja, los pierde. ¿Qué haría un operador si tuviera una línea directa con la persona de su propio banco encargada de enviar la estimación del LIBOR esa mañana? ¿Se quedaría de brazos cruzados? Aquí es donde el sistema basado en la confianza se desmoronó por completo, dando paso a una red de favores y corrupción. Empezaron a surgir pruebas, primero como un goteo y luego como una inundación. Correos electrónicos, mensajes de chat, conversaciones grabadas. El contenido era descarado, casi cómico en su arrogancia. Un operador de un banco en Tokio le escribía a su colega en Londres, el encargado de enviar la cifra: «Necesito un LIBOR a 6 meses alto hoy, amigo». La respuesta a veces era tan simple como: «Lo tengo, por ti, lo que sea». A cambio, se ofrecían favores, botellas de champán caro, cenas en restaurantes de lujo o simplemente la promesa de devolver el favor en el futuro. Las peticiones eran constantes
y venían de todas partes. Si puedes bajar el LIBOR de 3 meses un par de puntos, te cubro de gloria. Amigo, nos estamos jugando el sueldo aquí. Necesitamos un LIBOR bajo. Esto transformó el proceso de fijación del LIBOR de una estimación honesta a una negociación de mercado clandestino. Los encargados de enviar las cifras, conocidos como submitters, estaban atrapados en una tormenta de presiones. Por un lado, sus jefes les pedían que mantuvieran las cifras bajas para que el banco pareciera fuerte. Por otro, los operadores, a menudo sentados a pocos metros de distancia, les rogaban o exigían que movieran la cifra en la dirección que beneficiara a sus operaciones millonarias. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental para la economía mundial se decidiera a través de mensajes de chat informales, como si se tratara de organizar una partida de fútbol? La respuesta reside en la falta de supervisión. Durante décadas, nadie vigiló el proceso. La Asociación de Banqueros Británicos simplemente recopilaba los números y calculaba el promedio. No había auditorías, no había controles, no había preguntas incómodas. Se asumía que los banqueros, como caballeros, decían la verdad. El problema era que esto no era un solo banco actuando por su cuenta. La investigación, que poco a poco empezaron a llevar a cabo reguladores de Estados Unidos y el Reino Unido, destapó una red de colaboración entre operadores de bancos que, en teoría, eran rivales acérrimos. Un operador del Banco A se ponía en contacto con un amigo en el Banco B para coordinar sus peticiones a los submitters. Oye, si tú pides un LIBOR bajo y yo también, tenemos más posibilidades de mover el promedio. Se crearon alianzas secretas, grupos de chat donde se discutía abiertamente cómo empujar el número en la dirección deseada. La manipulación no era obra de unas pocas manzanas podridas, sino que se había convertido en una práctica habitual, una parte aceptada de la cultura en las salas de operaciones de algunas de las instituciones financieras más prestigiosas del mundo. Pero, ¿cuál era el impacto real de todo esto para la gente de la calle? ¿A quién le importa realmente si el LIBOR se movía un 0,05% por la mañana para que un operador en Londres se llevara una bonificación más grande? El impacto era, y es masivo y muy real. Pensemos en una ciudad, por ejemplo, el ayuntamiento de una pequeña localidad de Estados Unidos. Para construir un nuevo hospital, o reparar sus puentes, ese ayuntamiento a menudo pide dinero prestado emitiendo bonos. El interés que paga por esos bonos está, en muchos casos, vinculado al LIBOR. Si el LIBOR es manipulado al alza, esa pequeña ciudad termina pagando millones de dólares más en intereses a lo largo de los años. ¿De dónde sale ese dinero? De los impuestos de sus ciudadanos. Es dinero que no se invierte en escuelas, en seguridad o en servicios públicos, sino que va directamente a los bolsillos de los bancos que se beneficiaron de esa manipulación. Lo mismo ocurre a nivel personal. Millones de personas tenían hipotecas de tipo variable ligadas al LIBOR. Cada vez que el tipo se ajustaba, un LIBOR artificialmente alto significaba un pago mensual más elevado. Cientos de dólares extra cada año, extraídos directamente de los presupuestos familiares y transferidos al sistema bancario gracias a una cifra manipulada en una oficina de Londres. Eran pequeñas cantidades para cada individuo, pero sumadas a escala global, representaban una de las transferencias de riqueza más grandes y sigilosas de la historia moderna. Y todo se hacía a plena luz del día, escondido tras un acrónimo que casi nadie entendía. La pregunta que los reguladores se hacían ahora no era si el LIBOR había sido manipulado, sino durante cuánto tiempo había estado ocurriendo este engaño. ¿Hablamos de unos pocos meses durante la crisis? ¿O era una práctica que llevaba años, quizás décadas, corrompiendo el corazón del sistema financiero? La respuesta, oculta en archivos informáticos y viejos registros, prometía ser aún más escandalosa de lo que nadie se atrevía a sospechar. La investigación se adentró en un laberinto de datos que abarcaba más de una década. Lo que descubrieron los reguladores fue que la manipulación no era un fenómeno reciente,
No era una simple reacción a la crisis de 2008. Las prácticas corruptas estaban arraigadas desde, al menos, principios de la década de 2000, y algunos indicios sugerían que incluso antes. La cultura de ayudar a los operadores moviendo el LIBOR era tan normal que muchos de los implicados ni siquiera parecían considerarlo un delito. En sus conversaciones, bromeaban al respecto. Se jactaban de su capacidad para influir en el mercado. Era un juego de privilegiados con reglas que ellos mismos escribían cada mañana. Para ellos, el LIBOR no era un pilar de la economía global, era una herramienta más en su caja, una palanca que podían mover a su antojo para asegurar sus ganancias. Uno de los primeros gigantes en caer fue el banco británico Barclays. En el verano de 2012, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido le impusieron una multa de 450 millones de dólares. La cifra era impactante, pero lo que realmente sacudió al público fueron las pruebas que se hicieron públicas. Los extractos de los chats eran una ventana a un mundo de cinismo y codicia. Mostraban una colaboración tan estrecha entre operadores y submitters que la línea entre lo personal y lo profesional se había borrado por completo. El escándalo le costó el puesto al consejero delegado del banco y provocó una tormenta política en el Reino Unido. De repente, el número secreto del que nadie hablaba estaba en la portada de todos los periódicos. ¿Era Barclays un caso aislado, una excepción en un sistema por lo demás sano? ¿O era solo la punta de un iceberg colosal? Pronto quedó claro que era lo segundo. En los meses y años siguientes, la red se fue desenredando y la lista de bancos implicados creció hasta incluir a muchos de los nombres más ilustres de las finanzas mundiales. UBS en Suiza, Royal Bank of Scotland en el Reino Unido, Deutsche Bank en Alemania y varios gigantes de Wall Street. Cada investigación revelaba un patrón similar, una comunicación constante entre operadores de derivados y los responsables de enviar las estimaciones del LIBOR, con el objetivo explícito de manipular la tasa para obtener beneficios comerciales. Las multas se acumularon, alcanzando cifras astronómicas. 1.500 millones de dólares para UBS, 612 millones para RBS, 2.500 millones de dólares para Deutsche Bank. En total, los bancos implicados pagaron más de 9.000 millones de dólares en multas a reguladores de todo el mundo. 9.000 millones de dólares es una cantidad de dinero difícil de asimilar. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Quién pagó realmente esas multas? ¿Fueron los ejecutivos que supervisaban estas prácticas o los operadores que se enriquecieron con ellas? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. El dinero de las multas salió de las arcas de los bancos, lo que significa que, en última instancia, fueron los accionistas de esas entidades quienes asumieron el coste. Para instituciones que manejan billones de dólares, una multa, incluso de 1.000 millones, es a menudo vista como un coste operativo más, el precio a pagar por hacer negocios de forma imprudente. La verdadera cuestión de la justicia, la de la responsabilidad individual, quedaba en el aire. ¿Iría alguien a la cárcel por haber participado en uno de los mayores fraudes financieros de la historia? La persecución penal resultó ser increíblemente compleja. Demostrar ante un tribunal, más allá de toda duda razonable, que un individuo específico había manipulado intencionadamente una tasa global para obtener un beneficio personal era un desafío legal mayúsculo. Los sistemas judiciales de diferentes países abordaron el problema de manera distinta. En el Reino Unido y Estados Unidos se presentaron cargos penales contra decenas de operadores y submitters. Algunos fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión. Tom Hayes, un exoperador de UBS y Citigroup, fue una de las figuras centrales y recibió una condena inicial de 14 años de cárcel, aunque luego fue reducida. Sin embargo, muchos otros acusados fueron absueltos. Sus defensas argumentaron que simplemente estaban haciendo lo que se esperaba de ellos, que la manipulación era una práctica tan extendida y aceptada por la dirección que no podían ser considerados los únicos culpables.
Y aquí reside una de las críticas más profundas a la resolución del escándalo. Mientras que algunos operadores de nivel medio acabaron en prisión, ni un solo alto ejecutivo de los bancos implicados enfrentó cargos penales por la manipulación del LIBOR. Ningún consejero delegado, ningún jefe de banca de inversión. Nadie de la cúpula directiva fue considerado legalmente responsable por presidir una cultura que permitió o incluso fomentó este fraude masivo. Para muchos críticos, esto envió un mensaje muy peligroso, que en el mundo de las altas finanzas, las corporaciones pueden cometer delitos monumentales, pagar una multa y seguir adelante, mientras que la responsabilidad penal se detiene mucho más abajo en la jerarquía. ¿Es esto justicia real? ¿O es simplemente una forma de que el sistema se proteja a sí mismo, sacrificando a unos pocos peones para salvar a las figuras más importantes? El debate sobre esta cuestión sigue abierto y arroja una sombra de duda sobre si las lecciones correctas se han aprendido realmente. El LIBOR estaba herido de muerte, pero el sistema que permitió su corrupción seguía, en gran medida, intacto. El eco de los martillos judiciales se fue apagando, dejando tras de sí una sensación amarga y una pregunta fundamental que flotaba sobre las ruinas del escándalo. Más allá de las multas millonarias y las pocas sentencias de cárcel, el verdadero daño era mucho más profundo y difícil de reparar. Se había roto algo intangible pero esencial: la confianza. La idea de que el sistema financiero, a pesar de su complejidad, operaba sobre una base de reglas y honestidad, había quedado destrozada. ¿Cómo pudo un número tan vital ser vulnerable a la codicia de unos pocos operadores y a la conveniencia de unos cuantos bancos? La respuesta, aterradora en su simplicidad, es que el sistema no fue hackeado ni corrompido desde fuera. El fallo estaba en su diseño original. Era, por tanto, el propio concepto del LIBOR el que estaba roto desde el principio. Pensemos en ello de esta manera. Si quisieras saber el precio justo de una casa en tu barrio, ¿qué método sería más fiable? Preguntarle a 5 agentes inmobiliarios cuánto creen que valdría tu casa, sabiendo que ellos podrían tener interés en darte una cifra alta o baja según sus propias necesidades. O mirar el registro público y ver los precios exactos a los que se han vendido las 10 casas más cercanas en los últimos 6 meses. El primer método se basa en opiniones, en estimaciones subjetivas que pueden ser fácilmente manipuladas. El segundo se basa en datos, en transacciones reales y verificables. El LIBOR era el primer método. Era un número basado en una encuesta de opinión entre un club muy exclusivo de participantes que, como se demostró, tenían enormes incentivos para no decir toda la verdad. Esta revelación fue un terremoto para los reguladores de todo el mundo. Se dieron cuenta de que multar a los bancos y encarcelar a algunos operadores era como poner una tirita en una herida de bala. El problema no era solo el comportamiento de la gente, sino la herramienta que estaban utilizando. El LIBOR era fundamentalmente defectuoso, un vestigio de una era financiera más antigua, basada en acuerdos de caballeros en una City de Londres que ya no existía. El mundo necesitaba un nuevo pulso, un nuevo ancla, pero esta vez tenía que ser inmune a los susurros en las salas de operaciones y a las presiones de los directivos. Si ya no podemos confiar en las estimaciones de los bancos, ¿en qué podemos confiar? La respuesta era clara: en los datos, en el frío y duro rastro que deja el dinero cuando se mueve de verdad. Así comenzó una de las operaciones de ingeniería financiera más complejas y ambiciosas de la historia: la eliminación gradual del LIBOR y su sustitución por algo mejor. Pero, ¿cómo se reemplaza el corazón del sistema financiero sin provocar un infarto masivo? El LIBOR estaba entretejido en el ADN de millones de contratos en todo el mundo: hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, bonos corporativos, derivados complejos. Todos ellos hacían referencia a ese número. Algunos de estos contratos no vencerían hasta dentro de 20 o 30 años.
¿qué sucede con todos esos documentos legales cuando el número del que dependen simplemente deja de existir? Es como si de repente se anunciara que el concepto de metro como unidad de medida va a ser abolido el próximo año. ¿Qué pasaría con todos los planos de construcción, los registros de propiedad y los contratos de fabricación que usan esa medida? El caos sería total. Para evitar ese caos, los bancos centrales y los reguladores de diferentes jurisdicciones se pusieron a trabajar en la creación de nuevas tasas de referencia, conocidas como tasas libres de riesgo. A diferencia del LIBOR, que medía el riesgo de prestarse entre bancos, estas nuevas tasas se basarían en mercados donde el riesgo de impago es prácticamente nulo. En Estados Unidos, la Reserva Federal impulsó la creación del SOFR, la tasa de financiación a un día asegurada. Dicho de forma sencilla, el SOFR no pregunta a los bancos cuánto les costaría pedir prestado. En su lugar, mide el coste real de miles de millones de dólares en préstamos a un día que se realizan en el mercado de repos, donde los préstamos están garantizados por bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los activos más seguros del mundo. Es un número derivado de un volumen de transacciones diarias que supera el billón de dólares. Manipular una cifra basada en $1 billón de operaciones reales es infinitamente más difícil que influir en un promedio de 16 estimaciones. El Reino Unido desarrolló su propia alternativa, la SONIA. La zona euro creó el QSTR. Japón, el TONA. Cada una de estas nuevas tasas compartía una filosofía fundamental: basarse en transacciones reales, ser transparentes y difíciles de manipular. El plan parecía sólido, pero su ejecución era una pesadilla logística. Durante años, ejércitos de abogados, banqueros y consultores trabajaron contrarreloj para resolver el gigantesco rompecabezas. Tuvieron que revisar millones de contratos para ver qué decían sobre la posibilidad de que el LIBOR desapareciera. La mayoría, escritos en una época en la que el LIBOR parecía tan permanente como el sol, no tenían un plan B claro. Esto dio lugar a la creación de una legislación de emergencia en Estados Unidos y el Reino Unido para imponer una solución, para dictar por ley cuál sería la tasa de reemplazo en esos contratos huérfanos y evitar así una avalancha de demandas judiciales. La transición fue un proceso lento y doloroso que duró casi una década. Los bancos tuvieron que actualizar sus sistemas informáticos, que estaban programados hasta la médula para funcionar con el LIBOR. Los operadores tuvieron que aprender a negociar con productos financieros basados en estas nuevas tasas, que se comportaban de manera diferente. Y el público en general tuvo que ser informado de que el interés de su hipoteca variable ya no estaría vinculado a un número de Londres, sino a uno nuevo generado en Nueva York o en otra plaza financiera. La fecha final se fijó. El 30 de junio de 2023, el LIBOR en dólares estadounidenses, su versión más importante, publicaría sus últimas cifras y luego desaparecería en la oscuridad de la historia financiera. Pero incluso con una solución en marcha, surgieron nuevas preguntas y preocupaciones. Las nuevas tasas como el SOFR, al estar basadas en transacciones del día anterior, son retrospectivas. Reflejan lo que costó el dinero ayer. El LIBOR, para bien o para mal, intentaba ser predictivo. Era una estimación de lo que costaría el dinero en el futuro. 1 mes, 3 meses, 6 meses. Esta capacidad de mirar hacia adelante era útil para ciertas cosas, como fijar el tipo de interés de un préstamo para los próximos 3 meses. Con las nuevas tasas, esta capacidad se perdía, creando nuevos desafíos para los bancos a la hora de diseñar productos para sus clientes. ¿Hemos solucionado el problema de la manipulación solo para crear un nuevo conjunto de problemas de funcionalidad? Además, la descentralización de las tasas de referencia significaba que el mundo ya no tendría un único número mágico. Ahora habría varias tasas de referencia importantes, cada una moviéndose a su propio ritmo. Esto añadía una nueva capa de complejidad a las finanzas globales, y la pregunta más inquietante de todas persistía: ¿podría volver a ocurrir algo así?
El escándalo del LIBOR demostró que cuando hay enormes sumas de dinero en juego y la supervisión es débil, la tentación de hacer trampas puede volverse irresistible. Los reguladores han reforzado los controles, han basado las nuevas tasas en datos sólidos y han impuesto multas récord. Pero la cultura de Wall Street y de la City de Londres ¿ha cambiado realmente en su esencia? ¿O simplemente se han vuelto más sofisticados los métodos para buscar los límites del sistema? El fantasma del LIBOR sigue acechando, un recordatorio perpetuo de que en el silencioso mundo de los números que gobiernan nuestras vidas, la vigilancia nunca puede darse por sentada. El número murió, pero la memoria del engaño y las cicatrices que dejó en la confianza del público tardarán mucho, mucho más tiempo en desaparecer. La desaparición del LIBOR marcó el final de una era, pero también el comienzo de un examen de conciencia mucho más amplio. El escándalo no solo expuso la fragilidad de un único índice, sino que arrojó luz sobre otras esquinas opacas del universo financiero donde se fijaban precios de referencia de manera similar. Si el LIBOR, el rey de todos los índices, pudo ser manipulado durante años a plena luz del día, ¿qué estaba pasando en otros mercados menos visibles? Los reguladores empezaron a mirar con lupa los mecanismos de fijación de precios en mercados tan diversos como el de divisas, el del oro, el de la plata e incluso el de las materias primas como el petróleo. Y lo que encontraron fue, en muchos casos, un eco inquietante del mismo patrón. El mercado de divisas, conocido como Forex o FX, es el mercado más grande del mundo. Cada día se intercambian en él más de 6 billones de dólares. Durante décadas, un momento clave del día era el llamado fixing de las 4 de la tarde en Londres, un instante en el que se calculaba un tipo de cambio de referencia que se utilizaba para valorar las carteras de grandes fondos de inversión y corporaciones multinacionales. Al igual que con el LIBOR, se descubrió que operadores de los bancos más grandes del mundo estaban utilizando salas de chat privadas, con nombres como El Cartel o El Club de los Bandidos, para compartir información sobre las órdenes de sus clientes y coordinar sus operaciones segundos antes del fixing. Su objetivo era mover el tipo de cambio en una dirección que les beneficiara, a menudo a expensas de sus propios clientes. De nuevo, una pequeña manipulación en un mercado gigantesco podía generar beneficios enormes. Las multas por este escándalo superaron los 10.000 millones de dólares, eclipsando incluso las del LIBOR, y reforzaron la sensación de que la corrupción era sistémica, no un hecho aislado. Luego estaba el mercado del oro, cuyo precio se había fijado durante casi un siglo mediante un ritual diario conocido como el London Gold Fix. Cada día, un pequeño grupo de bancos se reunía, originalmente en una sala opulenta y más tarde por teléfono, para equilibrar las órdenes de compra y venta y establecer un precio de referencia global. Era otro sistema basado en la confianza y la opacidad, gestionado por un club exclusivo de miembros. Las investigaciones revelaron que los operadores de estos bancos podían tener conocimiento previo de la dirección que tomaría el precio, dándoles una ventaja injusta para operar en beneficio propio. Este sistema, como el LIBOR, fue finalmente desmantelado y reemplazado por un proceso de subasta electrónica, más transparente y basado en una plataforma visible para muchos más participantes. ¿Cuántos otros pilares de la arquitectura financiera global se basaban en estos rituales arcaicos y vulnerables en lugar de mecanismos de mercado abiertos y transparentes? La lección que se desprendía de esta cascada de escándalos era profunda. La complejidad del sistema financiero moderno había creado innumerables puntos ciegos, áreas donde la falta de supervisión y la concentración de poder en unas pocas manos creaban el caldo de cultivo perfecto para la mala conducta. La idea de la autorregulación, la creencia de que los grandes bancos actuarían siempre de forma honorable porque su reputación estaba en juego, había demostrado ser una fantasía peligrosa. La reputación, al parecer, tenía un precio y a menudo era inferior a los beneficios que se podían obtener haciendo trampas.
Esto nos lleva a una pregunta aún más incómoda sobre la naturaleza misma de las finanzas. ¿Es posible diseñar un sistema completamente a prueba de fraudes? La tecnología ha ayudado. La transición a plataformas electrónicas y el uso de algoritmos para detectar patrones de negociación sospechosos han hecho que la manipulación burda, como la que se veía en los chats del LIBOR, sea más difícil de ocultar. Las nuevas tasas de referencia basadas en datos masivos son, sin duda, un gran paso adelante. Sin embargo, la historia de los mercados financieros es una carrera armamentística constante entre quienes crean las reglas y quienes buscan formas ingeniosas de sortearlas. Por cada nueva regulación, hay un ejército de mentes brillantes buscando la grieta, la laguna legal, la nueva frontera donde se puede operar en la zona gris. Además, el escándalo del LIBOR dejó una herida social que va más allá del dinero. Alimentó una narrativa de desconfianza pública hacia las élites financieras que ya venía creciendo desde la crisis de 2008. Para la persona promedio que lucha por pagar su hipoteca o ahorrar para la jubilación. La imagen de un grupo de banqueros bien pagados, conspirando en salas de chat para enriquecerse a costa del resto del mundo, era la confirmación de sus peores sospechas, que el juego está amañado. Esta percepción tiene consecuencias reales. Socava la fe en las instituciones económicas, fomenta el populismo político y puede hacer que la gente sea más reacia a participar en el sistema financiero. Por ejemplo, invirtiendo sus ahorros en el mercado de valores, lo que a largo plazo puede perjudicar su propio bienestar económico. ¿Cómo se puede reconstruir esa confianza cuando la escala del engaño fue tan vasta y la rendición de cuentas para los de arriba tan limitada? Quizás la herencia más duradera del LIBOR no sea el cambio a nuevas tasas de referencia, sino la lección permanente sobre la importancia de la transparencia. El escándalo demostró que los sistemas que operan en la oscuridad, basados en la palabra de unos pocos elegidos, son inherentemente frágiles. La luz del sol, como se suele decir, es el mejor desinfectante. La exigencia de una mayor transparencia en cómo se calculan los precios, en cómo operan los bancos y en quién es responsable cuando las cosas van mal, es ahora más fuerte que nunca. El fin del LIBOR no fue solo una reforma técnica, fue un cambio filosófico, un rechazo a la idea de que podemos confiar ciegamente en que los guardianes del sistema financiero actúen en el mejor interés de todos. Fue un recordatorio brutal de que, en un mundo impulsado por el dinero y el interés propio, la única confianza verdadera es la que se puede verificar. La era de la manipulación silenciosa del LIBOR ha terminado. Pero la lucha por un sistema financiero más justo y transparente acaba de empezar. Y en esa lucha, la memoria de cómo un simple número fue corrompido sirve como la advertencia más poderosa. La revelación de que múltiples mercados de referencia estaban siendo manipulados sistemáticamente plantea una pregunta profundamente inquietante, una que se remonta al epicentro del escándalo original. Si las primeras señales de que algo andaba mal con el LIBOR aparecieron ya en 2007 y las pruebas se volvieron abrumadoras en los años siguientes, ¿dónde estaban los guardianes? ¿Dónde estaban los bancos centrales, los reguladores gubernamentales y las agencias de supervisión, cuyo trabajo expreso es proteger la integridad del sistema financiero? Su silencio durante los años cruciales de la manipulación es, en muchos sentidos, tan escandaloso como los crímenes cometidos por los propios bancos. ¿Acaso no vieron lo que estaba pasando? ¿O es que miraron hacia otro lado? La verdad es que no eran ciegos. Hubo advertencias, susurros y memorandos que circularon por los pasillos del poder mucho antes de que el escándalo estallara en la conciencia pública. Ya en 2008, en plena crisis financiera, Timothy Geithner, que en ese momento era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, envió un correo electrónico a Mervyn King, el entonces gobernador del Banco de Inglaterra. En ese correo, Geithner expresaba serias preocupaciones sobre la credibilidad del LIBOR y proponía una serie de reformas para hacerlo más robusto
y menos susceptible a la manipulación. Piénsalo. El jefe del banco central más poderoso del mundo le estaba diciendo a su homólogo en el Reino Unido, el lugar de nacimiento del LIBOR, que su sistema de referencia estrella tenía fallos fundamentales. La respuesta fue tibia, lenta y en gran medida ineficaz. Hubo discusiones, se formaron comités, pero no se tomó ninguna medida drástica para cambiar el sistema. ¿Por qué esta inacción? Una parte de la respuesta es la complejidad burocrática. Cambiar algo tan arraigado como el LIBOR era una tarea monumental que nadie parecía ansioso por emprender, especialmente en medio de un incendio financiero global. Pero otra parte, más cínica, sugiere un fenómeno conocido como captura regulatoria. Las agencias que se supone que deben vigilar a los bancos a menudo están pobladas por exbanqueros y sus líderes mantienen relaciones muy estrechas con los ejecutivos de las instituciones que supervisan. Existe una puerta giratoria entre Wall Street, la City de Londres y los pasillos de Washington y Whitehall. Esta cercanía puede llevar a una mentalidad de colaboración en lugar de confrontación, una renuencia a tomar medidas duras que puedan desestabilizar a los gigantes bancarios que se consideran demasiado grandes para caer. Para los reguladores, el dilema era agudo. Exponer públicamente en 2008 que el número que sustentaba 300 billones de dólares en contratos era un fraude podría pasar y haber sido la cerilla que hiciera estallar todo el polvorín. Podría haber provocado un pánico aún mayor que el colapso de Lehman Brothers. Así que, en lugar de arrancar la tirita de golpe, optaron por un enfoque gradual, esperando quizás que el problema pudiera contenerse o resolverse discretamente. Fue una apuesta peligrosa, una que permitió que la manipulación continuara durante varios años más, extrayendo silenciosamente miles de millones de dólares adicionales de la economía global. ¿Fue una decisión prudente para evitar el colapso total? ¿O fue una abdicación de su deber fundamental de proteger al público? La historia no ofrece una respuesta fácil a esa pregunta. Esto nos lleva de vuelta a las salas de operaciones, al nivel humano del escándalo. Para entender por qué tantos individuos participaron en este engaño, hay que comprender la cultura que los envolvía. Imagina un entorno de trabajo donde la presión para generar beneficios es inimaginablemente intensa. Tu sueldo base es alto, pero la verdadera fortuna está en tu bonificación de fin de año, que puede ser 10 o 20 veces tu salario. Esa bonificación depende enteramente de los números que pongas en la pizarra. En un entorno así, la línea entre la toma de riesgos agresiva y el comportamiento ilegal puede volverse peligrosamente borrosa. Se convierte en una pregunta de psicología. ¿Qué lleva a una persona a pulsar un botón o enviar un mensaje sabiendo que está participando en un engaño? Para muchos, no se sentía como un crimen. Era más como un juego. Los números en sus pantallas no representaban las hipotecas de las familias ni los presupuestos de los hospitales. Eran simplemente puntos en una competición global. Cuando tus colegas a tu alrededor y tus amigos en otros bancos están haciendo lo mismo, la conducta se normaliza. Todo el mundo lo hace, se convierte en una justificación poderosa. La ética individual se disuelve en la ética del grupo, y la ética del grupo estaba dictada por una única directiva: ganar a toda costa. El sistema de incentivos no solo toleraba este comportamiento, lo recompensaba activamente. Un operador que se negara a participar en estas prácticas por motivos morales probablemente sería visto como un mal jugador de equipo y, en última instancia, sería reemplazado por alguien que sí estuviera dispuesto a jugar. Además, existía una desconexión casi total de las consecuencias del mundo real. Un operador en Londres que empujaba el LIBOR un par de puntos básicos para beneficiar una operación de derivados no pensaba en el distrito escolar de un pequeño pueblo de Ohio. Sin embargo, ese mismo distrito escolar había emitido bonos a tipo variable para construir una nueva biblioteca. El interés que pagaban por esos bonos se reajustaba cada 3 meses en función del LIBOR. Un LIBOR artificialmente inflado,
incluso por una pequeña cantidad, significaba que a lo largo de los 20 años de vida de esos bonos, el distrito escolar terminaría pagando, digamos, $2 millones más en intereses de lo que debería. ¿De dónde salen esos $2 millones? No aparecen de la nada, salen del presupuesto del distrito. Son $2 millones que no se pueden gastar en contratar a más profesores, en comprar nuevos ordenadores para los estudiantes, en reparar el tejado del gimnasio o en financiar programas extraescolares. Es una transferencia directa de riqueza desde los bolsillos de los contribuyentes de esa pequeña comunidad hacia la cuenta de resultados de un banco global. El operador de Londres se lleva una bonificación más grande, y los niños de Ohio se quedan sin una biblioteca mejor. Multiplica esta historia por miles de municipios, millones de titulares de hipotecas, decenas de miles de pequeñas empresas con préstamos comerciales, y empezarás a comprender la escala real y humana del robo. No fue un crimen sin víctimas. Las víctimas estaban en todas partes, solo que no sabían que estaban siendo robadas, ni por quién. ¿Es posible que un sistema que crea una desconexión tan profunda entre la acción y la consecuencia esté fundamentalmente roto? La pregunta de por qué esta cultura se volvió tan extrema en la década de los 2000 también tiene respuesta. Tiene que ver con la propia evolución del sistema financiero. Durante gran parte del siglo XX, la banca era un negocio relativamente aburrido, pero a partir de los años 80 y 90, una ola de desregulación y la invención de nuevos y complejos instrumentos financieros, especialmente los derivados, transformaron la industria. Los bancos pasaron de ser principalmente intermediarios que tomaban depósitos y concedían préstamos a convertirse en gigantescos casinos donde se podían hacer apuestas de billones de dólares sobre casi cualquier cosa, incluidos los movimientos de los tipos de interés. El LIBOR, que había sido creado en los años 80 como una herramienta bastante inocente para el mercado de préstamos entre bancos, se convirtió de repente en la ficha sobre la que se basaba una montaña de estas nuevas apuestas. El volumen de derivados ligados al LIBOR empequeñeció el mercado de préstamos real que se suponía que debía medir. Esto creó un incentivo perverso. La cola, el mercado de derivados, empezó a menear al perro, el mercado de préstamos real. El incentivo para manipular el número ya no era solo para que tu banco pareciera un poco más sano. Era para ganar sumas colosales de dinero en el casino de los derivados. La estructura de las bonificaciones, que recompensaba las ganancias a corto plazo sin tener en cuenta el riesgo a largo plazo, o la legalidad, echó gasolina al fuego. El sistema no solo permitió la manipulación, prácticamente la suplicaba. Así que, cuando miramos hacia atrás, el escándalo del LIBOR no fue una anomalía repentina. Fue la consecuencia lógica, casi inevitable, de décadas de cambios en la cultura, la regulación y la estructura de las finanzas globales. Fue la culminación de un sistema que priorizaba el beneficio a corto plazo por encima de la estabilidad a largo plazo, la opacidad por encima de la transparencia y la ganancia individual por encima de la integridad del sistema. El reemplazo del LIBOR por tasas basadas en datos es un paso crucial, una reparación técnica necesaria. Pero, ¿hemos abordado las causas fundamentales más profundas? ¿Hemos reformado la cultura de los incentivos que recompensa el riesgo imprudente? ¿Hemos resuelto el problema de la captura regulatoria que permite a los bancos tener una influencia desmesurada sobre sus propios vigilantes? ¿O simplemente hemos cambiado las piezas del tablero, esperando que esta vez el juego sea más limpio, sin haber cambiado realmente las reglas fundamentales que lo gobiernan? El silencio que sigue a estas preguntas es, quizás, la parte más inquietante de toda la historia. La transición hacia un mundo post-LIBOR, aunque necesaria, no ha estado exenta de sus propios dramas y desafíos, revelando que desenredar una red tan profundamente tejida es mucho más que simplemente inventar un nuevo acrónimo. El nuevo sistema, con sus diversas tasas como SOFR y SONIA,
es indiscutiblemente más robusto contra la manipulación, pero también ha introducido un nuevo conjunto de complejidades que el mundo financiero todavía está aprendiendo a navegar. Una de las diferencias más significativas y problemáticas es que el LIBOR intentaba ser una tasa a plazo, es decir, te decía hoy cuál sería el coste del dinero durante los próximos 30, 90 o 180 días. Las nuevas tasas, en cambio, son retrospectivas, calculadas sobre las transacciones del día anterior. ¿Por qué es esto un problema tan grande? Imagina que pides un préstamo a un banco para tu pequeña empresa. El banco necesita saber de antemano cuánto interés cobrarte durante los próximos 3 meses para poder calcular tus pagos mensuales. Con el LIBOR a 3 meses era sencillo. El tipo se fijaba al principio del período y no cambiaba. Con una tasa como SOFR, que se calcula a diario, es mucho más complicado. Para obtener un tipo a 3 meses, hay que tomar los tipos diarios de SOFR y componerlos a lo largo del período. Esto significa que ni tú ni el banco sabréis el tipo de interés exacto para esos 3 meses hasta que el período casi haya terminado. Esta incertidumbre ha obligado a los bancos a desarrollar nuevos tipos de productos y modelos matemáticos, y ha creado una curva de aprendizaje empinada para todos, desde los operadores de derivados hasta los departamentos de contabilidad de las empresas. ¿Hemos sacrificado la simplicidad y la previsibilidad en el altar de la seguridad? Para muchos en el mercado la respuesta es sí, aunque reconocen que era un sacrificio necesario. Además, el fin de un estándar global único ha dado paso a un panorama más fragmentado. Mientras que Estados Unidos ha adoptado SOFR y el Reino Unido SONIA, otras regiones tienen sus propias tasas de referencia. Esto significa que una corporación multinacional que opera en diferentes monedas ahora tiene que lidiar con múltiples puntos de referencia que se comportan de manera diferente, añadiendo costes y complejidad a sus operaciones de cobertura de riesgos. La torre de Babel financiera, en cierto modo, se ha vuelto un poco más alta. La simplicidad del LIBOR, aunque fraudulenta, era una de sus mayores ventajas. Su pérdida ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Pero quizás la consecuencia más sutil y duradera del escándalo es el cambio en la percepción del riesgo. El LIBOR contenía implícitamente una medida del riesgo de crédito del sistema bancario. Cuando los tiempos eran malos y los bancos desconfiaban unos de otros, el LIBOR subía. Cuando los tiempos eran buenos, bajaba. Era un barómetro, imperfecto y manipulado, pero un barómetro al fin y al cabo. Las nuevas tasas libres de riesgo, como su nombre indica, no contienen este elemento de riesgo de crédito bancario. Esto es bueno para la robustez, pero significa que se ha perdido una señal de alerta temprana. Ahora, cuando el estrés comience a acumularse en el sistema bancario, no se reflejará directamente en la principal tasa de referencia. Los reguladores y los inversores necesitan encontrar nuevas herramientas y nuevos indicadores para medir la salud del sistema. ¿Estamos volando con instrumentos más precisos, pero con una ventana menos para ver la tormenta que se avecina en el horizonte? Este nuevo paradigma también ha abierto la puerta a nuevos debates filosóficos sobre el papel de los bancos centrales. Al liderar la transición y anclar las nuevas tasas en mercados que ellos mismos controlan en gran medida, como el mercado de repos en el caso de la Fed, los bancos centrales han aumentado su influencia directa sobre el corazón del sistema financiero. Esto les da más poder para implementar su política monetaria, pero también los convierte en un punto central de fallo aún mayor. En el antiguo sistema, el LIBOR era, al menos en teoría, un producto del mercado privado. Ahora, sus sucesores están intrínsecamente ligados a las acciones y la supervisión de las autoridades públicas. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, y cualquier futuro fallo en este nuevo sistema recaerá mucho más directamente sobre los hombros de los reguladores que tardaron tanto en actuar en el escándalo anterior. Mientras tanto, la maquinaria legal del escándalo del LIBOR
sigue rechinando, aunque lejos de los titulares. En los últimos años, varios de los operadores que fueron condenados han visto sus condenas anuladas en los tribunales de apelación. Los jueces han dictaminado que, en algunos casos, las pruebas presentadas no eran suficientes o que las instrucciones dadas a los jurados eran defectuosas. Esto ha llevado a la liberación de personas que pasaron años en la cárcel y ha complicado aún más la narrativa de la justicia. Si incluso las pocas condenas de los peones del sistema están siendo revocadas, ¿quién al final ha pagado realmente por un fraude que costó a la economía mundial cientos de miles de millones de dólares? La respuesta, desalentadora, parece ser: casi nadie de forma individual y significativa. Los bancos pagaron multas que, aunque enormes, eran manejables para sus balances. Los altos ejecutivos se retiraron con sus fortunas intactas, y la mayoría de los operadores implicados nunca fueron acusados. Este resultado ha dejado una cicatriz de cinismo en la psique pública. Refuerza la idea de que hay dos sistemas de justicia, uno para la gente común y otro para la élite financiera, donde los crímenes se pagan con el dinero de los accionistas en lugar de con la libertad personal. ¿Qué hemos aprendido, entonces, de toda esta saga? Hemos aprendido que la confianza es un fundamento frágil para un sistema financiero global. Hemos aprendido que los incentivos, si no se diseñan cuidadosamente, pueden llevar a personas decentes a hacer cosas terribles. Hemos aprendido que la complejidad y la opacidad son las mejores amigas de la corrupción. Y hemos aprendido que la justicia, cuando se enfrenta al poder y la riqueza, a menudo es lenta, imperfecta y, en última instancia, insatisfactoria. El fantasma del LIBOR es un recordatorio constante de que la integridad de nuestros sistemas económicos no es algo que se pueda dar por sentado. Requiere una vigilancia constante, una regulación inteligente y, lo más importante, una cultura de responsabilidad que vaya desde la sala de operaciones hasta la sala de juntas. El número en sí ha desaparecido, borrado de las pantallas de los operadores y reemplazado por nuevos códigos y algoritmos, pero la historia de su silenciosa manipulación sigue siendo una lección crucial, una advertencia de lo que sucede cuando la codicia se descontrola y la confianza se traiciona a una escala global. Y mientras navegamos por las complejidades de este nuevo mundo financiero que hemos construido sobre sus cenizas, la pregunta que debe permanecer en el fondo de nuestras mentes es siempre la misma: ¿dónde podría estar escondiéndose el próximo LIBOR? La búsqueda del próximo LIBOR no es un ejercicio académico, es una necesidad urgente para la estabilidad financiera futura. El escándalo demostró que los puntos de referencia, esos números aparentemente aburridos que sustentan los mercados, son en realidad puntos neurálgicos de inmenso poder. Cualquiera que controle un punto de referencia o pueda influir en él, tiene la capacidad de mover vastas sumas de dinero de forma invisible. Por lo tanto, la pregunta que se hacen ahora los reguladores es: ¿qué otros rincones del sistema financiero dependen de mecanismos de fijación de precios que son opacos, se basan en pocas transacciones o están controlados por un pequeño club de participantes? ¿Hemos revisado todos los cimientos de la casa o solo hemos reparado la grieta más visible? Un área que ha recibido una atención creciente es el mundo de los índices de crédito. Piensa en índices como el CDX o el iTraxx, que siguen la salud crediticia de cestas de empresas. Estos índices son fundamentales para el mercado de derivados de crédito, un mercado de billones de dólares donde los inversores apuestan sobre si las empresas van a impagar su deuda. El valor de estos índices se determina en parte por las cotizaciones de precios proporcionadas por un grupo de grandes bancos de inversión. ¿Suena familiar? Es un modelo con ecos preocupantes del LIBOR. Aunque se han implementado reformas para hacer estos procesos más transparentes, la posibilidad de que los operadores puedan compartir información para influir en los precios de los derivados sigue siendo una preocupación latente. Otro ejemplo se encuentra en los mercados de materias primas.
El precio de muchos bienes, desde el petróleo hasta el aceite de palma y los metales industriales, se basa en evaluaciones de precios realizadas por agencias privadas de información como Platts o Argus Media. Estas agencias envían a sus reporteros a hablar con operadores y corredores para recopilar información sobre las transacciones y las ofertas del día. A partir de esta información, publican un precio de referencia al final de la jornada. Este precio se utiliza para liquidar contratos físicos y financieros por valor de miles de millones de dólares. Si bien estas agencias tienen metodologías estrictas, el sistema todavía depende en gran medida de la información proporcionada por un número relativamente pequeño de actores del mercado, que tienen un interés financiero directo en el precio resultante. ¿Podría un grupo de operadores coordinarse para informar selectivamente de sus operaciones a una de estas agencias para empujar el precio de referencia en una dirección favorable? Es una pregunta que mantiene despiertos a los reguladores por la noche. La lección clave aquí es que cualquier sistema que se base en datos reportados, en lugar de datos de transacciones reales y anónimas, es intrínsecamente vulnerable. La transición del LIBOR a SOFR fue un movimiento de un sistema basado en reportes a uno basado en transacciones. Aplicar esta misma filosofía a todos los demás puntos de referencia importantes del mundo es una tarea hercúlea, pero esencial. Sin embargo, no siempre es posible. En algunos mercados, llamados mercados ilíquidos, simplemente no hay suficientes transacciones cada día para calcular un promedio robusto. En estos casos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a depender de las estimaciones de expertos, con todos los riesgos que ello conlleva, o aceptamos que algunos mercados simplemente no pueden tener un punto de referencia fiable? Esta cuestión nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la tecnología y el futuro de las finanzas. Una de las promesas de las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, blockchain, es la creación de un registro inmutable y transparente de las transacciones. En teoría, un punto de referencia construido sobre una cadena de bloques pública podría ser completamente transparente y verificable por cualquiera, eliminando la necesidad de confiar en un intermediario central o en las estimaciones de un grupo de bancos. ¿Podría la tecnología ser la solución definitiva al problema de la confianza que el escándalo del LIBOR puso tan crudamente de manifiesto? La idea es seductora. Imagina un sistema donde cada préstamo interbancario se registra instantáneamente en un libro de contabilidad distribuido. El cálculo del tipo de interés de referencia podría ser realizado por un algoritmo automatizado, un contrato inteligente, que simplemente lee los datos de la cadena de bloques y publica el resultado. No habría submitters a los que presionar, ni salas de chat secretas, solo datos puros e incorruptibles. Sin embargo, la implementación de una solución así a escala global se enfrenta a enormes obstáculos. Requiere que todo el sistema bancario migre a una nueva infraestructura tecnológica, un proceso que sería increíblemente costoso y complejo. Además, plantea nuevas preguntas sobre la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la gobernanza del propio sistema. ¿Quién escribe el código del contrato inteligente? ¿Quién lo actualiza? La tecnología puede eliminar algunos intermediarios humanos, pero a menudo crea nuevos puntos de control tecnológicos que también pueden ser vulnerables. Mientras tanto, en el mundo más analógico, el legado humano del escándalo sigue desarrollándose de formas complejas. Para la generación de jóvenes profesionales que entraron en el sector financiero después de 2012, el LIBOR es una especie de cuento con moraleja, una historia de los viejos tiempos de excesos y mala conducta. Los bancos han invertido miles de millones en programas de cumplimiento y ética, y la formación obligatoria sobre conducta en el mercado es ahora la norma. La comunicación entre operadores está mucho más vigilada, con algoritmos que escanean los chats en busca de palabras clave sospechosas. En la superficie, la cultura parece haber cambiado. Pero, ¿es un cambio genuino o simplemente cosmético? Algunos veteranos de la industria
argumentan que la esencia de la cultura de las salas de operaciones no ha cambiado tanto. La presión por el rendimiento sigue siendo la misma, y la naturaleza humana no ha sido derogada. Lo que ha cambiado son los métodos. El fraude burdo y documentado en los chats es ahora mucho más raro, no necesariamente porque la gente se haya vuelto más ética, sino porque saben que están siendo observados. La mala conducta, argumentan, simplemente se ha vuelto más sofisticada, más difícil de detectar. Podría manifestarse en formas más sutiles de compartir información, en el uso de canales de comunicación personales no monitoreados, o en nuevas estrategias de negociación algorítmica que explotan las debilidades del mercado de maneras que aún no entendemos completamente. ¿Hemos curado la enfermedad o simplemente hemos suprimido los síntomas más obvios? Esta pregunta es crucial porque el sistema financiero es un organismo vivo y en constante evolución. Los productos, los mercados y los riesgos cambian a una velocidad vertiginosa. El desafío para los reguladores es que siempre están, por definición, un paso por detrás de la innovación. Crean reglas para combatir los problemas de ayer, mientras que los actores del mercado ya están inventando los productos que crearán los problemas de mañana. El escándalo del LIBOR fue, en esencia, un fallo en la gestión del riesgo de una innovación del pasado, el explosivo crecimiento del mercado de derivados. ¿Cuál es el mercado de derivados de hoy? ¿Son las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, DeFi, o quizás los complejos productos ligados a la sostenibilidad ambiental y social, ESG? Cada una de estas nuevas áreas, aunque prometedora, alberga sus propios riesgos de manipulación y fraude, riesgos que apenas estamos empezando a comprender. La historia del LIBOR nos enseña, por encima de todo, una lección de humildad. Nos recuerda que incluso los pilares más sólidos de nuestro sistema económico pueden resultar ser huecos por dentro. Nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones y a no aceptar nunca la complejidad como una excusa para la falta de escrutinio. Para el ciudadano de a pie, la lección es quizás más directa. Los grandes números que se mueven en los mercados financieros no son abstractos. Tienen consecuencias directas y tangibles en nuestras vidas, en el coste de nuestras casas, en la calidad de nuestras escuelas y en la salud de nuestras comunidades. La apatía hacia el funcionamiento interno de las finanzas no es una opción, porque las finanzas no son apáticas hacia nosotros. Al final, el desmantelamiento del LIBOR no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo definido por una mayor conciencia de los riesgos sistémicos, una demanda de mayor transparencia y una carrera continua entre la innovación y la regulación. El número está muerto, pero el fantasma de la manipulación sigue vivo. Nos persigue en cada nuevo producto financiero, en cada nuevo mercado no regulado, en cada rincón oscuro del sistema donde el incentivo para hacer trampas supera el miedo a ser descubierto, y nos obliga a permanecer vigilantes, a seguir haciendo las preguntas difíciles y a recordar siempre la historia de cómo el pulso del mundo fue secuestrado en silencio, no por un ataque externo, sino por la simple y eterna fuerza de la codicia humana. El silencio fue el arma, y la confianza fue la víctima. Reconstruir esa confianza es el verdadero desafío que nos queda por delante, una tarea que llevará mucho más tiempo que simplemente cambiar un número por otro. Para apreciar verdaderamente la escala del engaño, es útil alejarse de los detalles técnicos y considerar la pura audacia de la empresa. Durante años, un grupo de individuos de instituciones competidoras colaboró en secreto para manipular lo que era, en esencia, la variable más importante de la economía mundial. No fue un acto impulsivo, sino una práctica rutinaria y normalizada. Esta normalización es quizás el aspecto más escalofriante de todo el asunto. ¿Cómo se llega a un punto en el que cometer un fraude de proporciones históricas se siente como parte del trabajo diario? La respuesta puede estar en un fenómeno psicológico conocido como distanciamiento moral. Cuando las consecuencias de tus acciones están muy lejos,
tanto en el espacio físico como en el social, es más fácil desconectar el acto de su impacto moral. Para un operador en Londres, el sistema RAA al que estaba engañando era una abstracción. Las víctimas eran cifras anónimas en una hoja de cálculo, no personas reales con nombres y caras. Esta distancia crea un escudo protector que permite a las personas realizar acciones que nunca considerarían en un contexto cara a cara. Es mucho más fácil manipular un número en una pantalla que robarle la cartera a un pensionista en la calle, aunque el efecto final sobre la vida del pensionista pueda ser el mismo, o incluso peor. Este distanciamiento se vio reforzado por el lenguaje y la jerga utilizados en las salas de operaciones. Las peticiones para mover el LIBOR se enmarcaban en un lenguaje de favores y trabajo en equipo. Ayúdame con esto. Échame una mano. Te debo una. Este lenguaje transforma un acto de conspiración en un acto de camaradería. No estaban defraudando al mundo, estaban ayudando a sus compañeros. Esta racionalización es una herramienta psicológica poderosa para neutralizar la culpa. Al redefinir el acto, se redefine su significado moral. Es posible que muchos de los implicados ni siquiera se vieran a sí mismos como criminales, sino simplemente como jugadores astutos en un juego muy competitivo. Además, la propia naturaleza del número contribuía a esta desconexión. El LIBOR era una cifra etérea, un promedio de estimaciones. Moverlo unas pocas unidades básicas, un término técnico para una centésima de punto porcentual, se sentía como algo insignificante, un ajuste menor. Sin embargo, en el mundo de las finanzas, donde las cantidades se miden en miles de millones, estas insignificantes unidades básicas se traducen en fortunas. La escala masiva del sistema financiero actúa como una especie de amplificador, donde las pequeñas acciones pueden tener consecuencias desproporcionadamente enormes. Esta dinámica permite que las personas cometan actos de un daño inmenso sin sentir el peso total de sus acciones. La caída del LIBOR también nos ha obligado a reevaluar nuestra relación con los expertos. Durante décadas, el mundo aceptó que un pequeño grupo de banqueros en Londres sabía mejor que nadie cuál era el verdadero coste del dinero. Confiábamos en su experiencia y su juicio. El escándalo reveló que esta confianza estaba completamente fuera de lugar. Los expertos no solo eran falibles, sino que podían ser activamente corruptos. Esto ha alimentado un escepticismo más amplio hacia las élites y las instituciones, una tendencia que se puede observar en muchos otros ámbitos de la sociedad, desde la política hasta la ciencia. Si no podemos confiar en los banqueros para que nos digan la verdad sobre los tipos de interés, ¿en quién podemos confiar? Esta crisis de confianza tiene implicaciones a largo plazo. Un sistema financiero saludable depende de que los participantes crean que las reglas son justas y se aplican a todos por igual. Cuando esa creencia se erosiona, el comportamiento cambia. Los inversores pueden volverse más reacios a asumir riesgos, lo que frena el crecimiento económico. La gente puede optar por sistemas financieros alternativos y no regulados, como algunas áreas del mundo de las criptomonedas, que pueden tener sus propios riesgos ocultos. La reconstrucción de la confianza no es solo una cuestión de relaciones públicas, es un requisito fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Y aquí es donde la respuesta de la industria y los reguladores se ha quedado corta para muchos. Si bien se han realizado cambios técnicos, ha habido pocos gestos simbólicos de verdadero arrepentimiento o cambio cultural profundo. Los bancos publicaron declaraciones cuidadosamente redactadas por abogados, pagaron sus multas y siguieron adelante. Hubo pocas disculpas sentidas, pocos reconocimientos del daño humano real causado. La falta de responsabilidad penal para los altos ejecutivos envió un mensaje de que, en última instancia, nadie en la cima era realmente responsable. ¿Cómo se puede esperar que el público vuelva a confiar en un sistema que parece incapaz de hacerse responsable de sus propios fallos catastróficos? La historia del LIBOR, por tanto, no es solo una historia sobre finanzas.
Es una historia sobre el poder, la psicología humana, la cultura y la justicia. Es una parábola moderna sobre cómo los sistemas complejos pueden fallar, no por un único evento dramático, sino por la lenta y sigilosa erosión de la ética y la integridad. Es un recordatorio de que las herramientas más poderosas del mundo no son las bombas o los misiles, sino los números y las ideas que dan forma a nuestra realidad económica. Y nos enseña que la vigilancia no puede ser delegada. Cada ciudadano tiene un interés en comprender cómo funcionan estos sistemas, porque cuando fallan, las consecuencias nos alcanzan a todos. El sol se ha puesto sobre la era del LIBOR. En las pantallas de los operadores, nuevos nombres y nuevos números parpadean, calculados por algoritmos transparentes y basados en volúmenes masivos de datos. El nuevo sistema es, sin duda, una maravilla de la ingeniería financiera, diseñado para ser inmune a los pecados de su predecesor. Pero mientras miramos a este nuevo y valiente mundo de tasas de referencia, no podemos evitar sentir el frío del fantasma que acecha justo debajo de la superficie. El fantasma del LIBOR nos susurra que las estructuras más sofisticadas pueden ser socavadas por los defectos más simples de la naturaleza humana. Y nos hace una última pregunta, la más inquietante de todas. Hemos cambiado el número, pero ¿hemos cambiado realmente nosotros? La palabra LIBOR ha desaparecido de las pantallas de los operadores, borrada como una línea de código obsoleta en el gran software de la economía mundial. Su muerte fue silenciosa, un evento técnico anotado en los calendarios de los bancos centrales y celebrado discretamente en las salas de juntas de los reguladores. Para el mundo exterior, fue un no evento, el final de una historia que muchos nunca supieron que había comenzado. Pero su historia no es un libro que se cierra y se guarda en una estantería. Es un terremoto silencioso cuyas réplicas todavía sentimos, y sentiremos durante generaciones. La mayor réplica es la grieta profunda y estructural que dejó en nuestra confianza. Nos vimos obligados a aprender una lección dura y cínica, que los sistemas sobre los que construimos nuestras vidas económicas no son necesariamente justos, ni están gobernados por personas honorables. El escándalo del LIBOR nos enseñó que la confianza ciega es una invitación al desastre. La vieja máxima de las finanzas, mi palabra es mi contrato, murió con la revelación de esos mensajes de chat. Fue reemplazada por una nueva y más dura. No confíes, verifica. Hemos pasado de un sistema basado en la reputación a uno que exige datos, de un mundo de apretones de manos a un mundo de cadenas de bloques y auditorías algorítmicas. Este cambio es, sin duda, un progreso hacia la seguridad, pero también es una pérdida de algo fundamentalmente humano, una admisión de que, en última instancia, no podemos confiar los unos en los otros cuando hay suficiente dinero en juego. ¿Qué significa todo esto para ti, para mí, para cualquiera que no trabaje en un rascacielos de cristal en un distrito financiero? Significa que la complejidad del mundo financiero no es una excusa para la ignorancia. Durante demasiado tiempo, hemos delegado la comprensión de estos sistemas a los expertos, asumiendo que actuaban en nuestro mejor interés. La historia del LIBOR es la prueba definitiva de que esa suposición era peligrosamente ingenua. Entender los fundamentos de cómo funciona el dinero, de dónde vienen los tipos de interés que pagan por sus deudas y cómo se establecen los precios que influyen en sus ahorros, ya no es una habilidad especializada. Es una forma esencial de ciudadanía en el siglo XXI. El conocimiento, en este contexto, no es solo poder, es autodefensa. Es el único cortafuegos real contra la próxima manipulación silenciosa. Hemos construido un sistema nuevo y más fuerte, una fortaleza de datos diseñada para proteger el nuevo pulso del mundo. Las nuevas tasas de referencia son como fortalezas de acero y hormigón en comparación con la cabaña de madera que era el LIBOR. Pero las fortalezas están diseñadas para proteger contra ataques externos. La tragedia del LIBOR es que no fue un ataque externo. Fue una enfermedad que creció desde dentro,
nacida de una cultura que valoraba la ganancia por encima de la integridad y alimentada por un sistema de incentivos que recompensaba la astucia por encima de la honestidad. La pregunta final, la que realmente importa, no es si hemos construido una fortaleza lo suficientemente fuerte. La pregunta es si hemos curado la enfermedad que pudrió la estructura desde su interior. ¿Hemos cambiado la cultura de las finanzas? ¿O simplemente la hemos forzado a una remisión temporal, esperando a que el próximo momento de debilidad, la próxima crisis, le permita resurgir bajo un nuevo nombre, en un nuevo mercado, con una nueva víctima? La lección más profunda que nos deja el Libor es, por tanto, una lección sobre el silencio. Nos enseñó que los robos más grandes de la historia no se anuncian con el estruendo de una explosión o el grito de una alarma. Ocurren en el susurro de un correo electrónico, en la complicidad de un chat y en la quietud de un número que se mueve una centésima de punto porcentual en la dirección equivocada. Nos ha obligado a escuchar, a partir de ahora, no solo el ruido de los mercados, sino el silencio que lo rodea, porque es en ese silencio, como hemos aprendido de la manera más dura, donde con demasiada frecuencia se esconde la verdad.